¿Alguna vez te has preguntado por qué los nombres de algunos apóstoles son mundialmente famosos y otros permanecen ocultos, casi enterrados en el olvido? Alerta urgente. Hoy vas a descubrir la impactante historia de un hombre que escribió casi un tercio del Nuevo Testamento y del que casi nadie predica. Estoy hablando de Lucas, el médico, el evangelista, el compañero leal de Pablo, el cronista de milagros, mártires y conversiones. ¡Increíble! Lo que vas a escuchar hoy cambiará tu manera de ver el Evangelio. Prepárate, porque vamos a destapar las revelaciones que la iglesia moderna ha pasado por alto, a desmontar la doctrina inventada que minimiza su legado y a exponer el verdadero costo de seguir a Cristo. Despierta, porque mientras muchos buscan un cristianismo cómodo, la historia de Lucas nos grita que la verdadera fe es peligrosa, valiente y gloriosa. Satanás quiere esto, que ignores la vida de los hombres que sostuvieron la antorcha de la fe con sudor y sangre. Antes de 1900 comenzar, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? No está en la Biblia que solo escuches sin comprometerte. Así que, si valoras este tipo de contenido profundo, que expone el engaño milenario y nos conecta con la palabra pura de Dios, haz clic en suscribirte ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros próximos videos. Te prometo, lo que vas a descubrir aquí no lo escucharás en ningún otro lugar, porque hoy, juntos, vamos a recorrer cada paso, cada sacrificio y cada milagro que convirtió a Lucas en uno de los pilares silenciosos del cristianismo. Dios lo revela hoy. Quédate hasta el final, porque entender la vida de Lucas no es solo conocer historia, es encontrar inspiración para vivir tu propio llamado con pasión y valentía. Desde el inicio, la figura de Lucas nos envuelve en un manto de misterio impactante, casi como si Dios mismo hubiese decidido ocultar ciertos detalles de su vida para enseñarnos algo profundo. A diferencia de Pedro o Juan, Lucas nunca menciona su propio nombre en sus escritos. Increíble, ¿no es así? Sin embargo, su legado resplandece como una luz que atraviesa los siglos. Cuando lees el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, sientes el eco de alguien que ha vivido profundamente la verdadera fe, alguien que ha abrazado el costo de seguir a Cristo. Lucas no fue uno de los 12 apóstoles originales, pero su contribución es apocalíptica en impacto. Casi un tercio del Nuevo Testamento lleva su huella. Esto no es un detalle menor, es una revelación que nos confronta con la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir desde las sombras sin buscar reconocimiento? Ahora imagina esto: Lucas nace en Antioquía, un hervidero cultural donde las filosofías griegas se cruzaban con las tradiciones judías. Allí, entre mercaderes y sabios, Dios planta una semilla. Alerta urgente: Antioquía no era cualquier ciudad. Era un centro neurálgico del Imperio Romano, un lugar donde las ideas volaban como el viento, algunas cargadas de mentira religiosa, otras de búsqueda genuina. Lucas crece respirando ese aire, rodeado de tradición humana, pero su alma anhelaba algo más, algo que las filosofías no podían saciar: la palabra pura de Dios. ¡Qué ironía!, ¿verdad? En medio de un entorno que exaltaba la razón, Lucas sería conquistado por una fe que trasciende la lógica. Pero lo que realmente nos sacude es su formación como médico. En una época en que ser médico no era solo cuestión de técnica, sino de tener una formación integral en anatomía, botánica y filosofía, Lucas era, literalmente, un hombre de ciencia y de fe. Aquí vemos un ejemplo poderoso para nuestra vida. No tenemos que escoger entre razón y fe, podemos vivir en la tensión creativa de ambas. Increíble. Pablo mismo lo llama el médico amado,
en Colosenses 4:14, lo que nos revela la estima que se le tenía. Y cuando lees su evangelio, lo anotas. Describe milagros y curaciones con detalle, usando un lenguaje casi clínico, como cuando habla del sudor de Jesús como gotas de sangre en Getsemaní, Lucas 22:44, un fenómeno conocido como hematidrosis. ¿Sabías que este detalle solo aparece en su relato? Eso no es casualidad, es un engaño milenario pensar que Dios no usa nuestras habilidades para su gloria. La elegancia de su griego nos habla de un hombre refinado, un intelectual, pero no por ello desconectado de lo espiritual. Lucas escribe como un historiador, casi como Heródoto, con una pasión por la precisión que hoy nos deja boquiabiertos. Desde el primer capítulo, Lucas 1:1-4, nos confiesa que investigó diligentemente para ofrecer un relato ordenado. Blasfemia sería ignorar ese esfuerzo titánico. Él entendía que en medio de un mundo saturado de doctrina inventada y superstición, la claridad era un acto profético. Si hoy vivimos rodeados de engaño y confusión espiritual, necesitamos el espíritu de Lucas para buscar la verdad con rigor y humildad. Finalmente, hay algo más que debemos masticar despacio. Lucas probablemente era gentil, no judío. En Colosenses 4:10-14, Pablo separa a los de la circuncisión y Lucas no aparece entre ellos. Esto es chocante, porque significa que fue quizás el único autor gentil del Nuevo Testamento. Su evangelio grita desde cada línea: la salvación es para todos. Pobres, marginados, mujeres, samaritanos, nadie queda fuera. Lucas encarna esa profecía apocalíptica de Isaías. Te haré luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Y aquí, querido amigo, nos encontramos frente a un espejo. ¿Estamos viviendo con esa mentalidad inclusiva o seguimos atrapados en nuestros prejuicios? Despierta, porque Satanás quiere esto, que ignores el llamado universal del Evangelio. Cuando nos adentramos en la vida de Lucas, no podemos ignorar el hecho impactante de que él era médico en un tiempo en que la medicina no era solo oficio, sino vocación. Increíble. Imagínate a Lucas sumergido en los estudios de anatomía, botánica y hasta filosofía, recorriendo las calles de Antioquía, atendiendo enfermos y preguntándose si la sanidad era solo física o también espiritual. Y ahí, amado amigo, es donde empieza a revelarse el oculto propósito de Dios en su vida. ¿No es acaso hermoso cómo Dios usa cada faceta de nuestra existencia para cumplir su plan? Lucas era un sanador de cuerpos, pero Cristo lo llamó a ser sanador de almas. Eso es revelación transformadora. En su evangelio, Lucas no escatima detalles médicos. Cuando nos relata que Jesús sudó gotas de sangre en Getsemaní, Lucas 22:44, no lo hace por sensacionalismo, sino porque comprende el peso profundo del sufrimiento humano. Es el único evangelista que menciona este fenómeno, conocido hoy como hematidrosis, causado por un estrés extremo. ¿Y sabes qué es lo más chocante? Que este detalle nos recuerda que Jesús no solo cargó con nuestros pecados espirituales, sino que sufrió en carne viva hasta el límite de lo humano. Despierta, porque no es una historia cualquiera. Es la historia del Dios que se hizo hombre para compartir nuestras angustias. Cuando enfrentes tus propias pruebas, recuerda que Cristo conoce tu dolor hasta el último rincón. La formación médica de Lucas también moldeó su carácter. No era un hombre precipitado ni crédulo. Su estilo ordenado, meticuloso, casi científico, es palpable en cada página de su evangelio. Comienza declarando que investigó todo cuidadosamente, Lucas 1:1-4, contrastando con la oleada de mentiras religiosas y rumores que circulaban. Hoy, en tiempos de doctrinas inventadas y mensajes confusos, ¿cuánto necesitamos ese espíritu de discernimiento? Aquí te dejo un consejo práctico, como buen mentor.
Antes de abrazar cualquier enseñanza, examínala, contrástala con la Biblia, pide al Espíritu Santo discernimiento. No aceptes cualquier cosa solo porque viene adornada de religiosidad. Satanás quiere esto, caigas en el engaño milenario. Otro detalle peligroso que a menudo pasamos por alto es que Lucas, siendo gentil, se interesara por un Mesías judío. Eso, en su contexto cultural, era casi una blasfemia, una ruptura total con las normas. Pero es precisamente ahí donde Dios actúa con fuerza. Lucas representa la profecía de que el Evangelio no sería solo para Israel, sino para todas las naciones. Y por eso, él pone tanto énfasis en los marginados, en los extranjeros, en las mujeres. ¿Te has detenido a pensar cómo puedes tú también romper barreras, tender puentes, ser instrumento de inclusión? Amar al que es distinto, al que el sistema descarta, es una manera de vivir la verdadera fe. Alerta urgente. La Iglesia no fue llamada a construir muros, sino puentes. Finalmente, no podemos olvidar el impacto de su estilo literario. Lucas escribe en un griego refinado, elegante, digno de historiadores como Heródoto y Tucídides. Esto nos dice algo increíble. Dios no desprecia nuestra formación académica ni nuestros talentos naturales. Al contrario, los redime para su gloria. Tú, con tus dones y habilidades, por simples que parezcan, tienes un papel en el reino. Y aquí va mi invitación práctica. Dedica tus habilidades a Dios. Si sabes escribir, escribe para Él. Si sabes enseñar, enseña para Él. Si sabes escuchar, acompaña a quien lo necesita. Así, romperás la esclavitud espiritual del egoísmo y participarás en el avance de la palabra pura de Dios. Dios lo revela hoy. Tus talentos son casualidad, son parte del plan. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, no puede evitar notar una elegancia literaria impactante, casi como si estuviera leyendo a un historiador clásico y no solo un relato espiritual. Lucas, formado en el pensamiento griego, desarrolló un estilo que combina belleza y precisión, algo que hoy resulta increíble para muchos creyentes. Desde el inicio de su Evangelio, Lucas 1:1-4, nos revela su método: investigación diligente, recopilación de testimonios directos y una narrativa ordenada. ¡Despierta! Porque esto no es menor. En tiempos donde abundaban las mentiras religiosas, Lucas entendió que la verdad debía ser proclamada con rigor. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, también somos llamados a examinar, a no tragarnos cualquier doctrina, a buscar la palabra pura de Dios con discernimiento. La influencia griega de Lucas no solo está en su estilo, sino en su visión universalista. Como buen hijo del helenismo, Lucas entendía de diversidad, de culturas que se entrelazan, de pensamientos que chocan, y es por eso que su evangelio rompe esquemas. Presenta a un Cristo que viene no solo por los judíos, sino por todos, incluso por los gentiles, los pobres, las mujeres y los marginados. Alerta urgente. Esto confronta directamente la tradición humana que separa, excluye y condena. Querido amigo, cuando lees a Lucas, estás leyendo un evangelio de inclusión, de gracia, de brazos abiertos. ¡Qué profundo mensaje para nosotros hoy en un mundo dividido por muros visibles e invisibles! Pero lo más chocante es que Lucas no era un crédulo. Él no escribió por emoción ni por una fe ciega. Investigó, comparó fuentes, entrevistó testigos. Esto nos enseña algo profundo sobre nuestra propia fe. Creer no es apagar la razón, es iluminarla con el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Sí, también con la mente. Cuando aceptamos cualquier enseñanza sin caemos en el engaño milenario que Satanás quiere esto. Que seamos superficiales, que vivamos una fe vacía, emocional, pero desconectada de la verdad.
Lucas, como historiador, también nos deja un desafío práctico. ¿Cómo contamos nosotros nuestra historia de fe? La compartimos con pasión, con detalle, con verdad. Muchos creyentes viven un evangelio a medias, incapaces de articular su testimonio. Pero cuando alguien, como Lucas, decide ser fiel cronista del obrar de Dios, el impacto es apocalíptico. Aquí te lanzo un reto. Escribe tu historia con Dios. Hazlo en un cuaderno, en tu celular, donde quieras, pero sé intencional. Cuando compartas tu fe, hazlo con amor, con precisión, sin caer en exageraciones ni blasfemias, pero tampoco restándole poder a los milagros que has vivido. Finalmente, es fascinante notar cómo Lucas, a pesar de su formación académica, nunca perdió de vista lo esencial, el Evangelio. Su educación griega, su amor por el orden y la belleza, no lo alejaron de Cristo, lo acercaron. Y esto destruye el falso dilema entre razón y fe, entre academia y espiritualidad. La Iglesia escondió esto durante siglos, haciendo creer que los intelectuales no tienen lugar en el reino. Pero Dios levantó a Lucas como profecía viviente, demostrando que Él usa todo, nuestra historia, nuestra formación, incluso nuestras preguntas. Así que, hermano, no temas usar tu mente para amar a Dios. Es parte del llamado. Dios lo revela hoy. Cuando hablamos de Lucas, hay un detalle impactante que a menudo pasa desapercibido: su probable ascendencia gentil. A diferencia de Pedro, Juan o Mateo, que venían de raíces judías, Lucas parece haber nacido fuera del pacto original de Israel. Increíble, ¿verdad? Pablo lo menciona en Colosenses 4, 10, 14, diferenciándolo de la circuncisión. Esto no es un dato trivial, es una revelación poderosa. Lucas representa la ruptura de muros, el comienzo de una era donde la salvación ya no está limitada a un solo pueblo, sino abierta para todos. Querido amigo, despierta. Este evangelio no es propiedad privada de nadie, es un regalo divino para judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres. Y es justamente por eso que en su evangelio vemos un énfasis tan marcado en los marginados. Lucas no escribe solo para los poderosos. Él incluye a los samaritanos, a los pobres, a las mujeres, a los leprosos. Chocante para su época. Esto confronta directamente la tradición humana y desenmascara la mentira religiosa que decía: los puros son dignos de Dios. Lucas nos muestra un Jesús que rompe paradigmas, que toca al intocable, que abraza al despreciado. Alerta urgente. ¿Y tú? ¿A quién estás dejando fuera de tu amor? Si quieres vivir la verdadera fe, empieza por derribar los muros de tu propio corazón. Eso es parte del evangelio puro. Lucas, al acompañar a Pablo, el apóstol de los gentiles, fue testigo de eventos profundos. Vio la resistencia de los judíos al mensaje de Cristo, pero también la apertura inesperada de los paganos. Fue testigo de la conversión de Cornelio, Hechos 10, y del histórico concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se decidió que los gentiles no necesitaban someterse a las leyes judías para ser salvos. ¡Increíble! Esto no era solo un ajuste administrativo, era un terremoto espiritual, una profecía cumplida de inclusión. Hoy, cuando miras tu iglesia, tu comunidad, tu familia, ¿ves esa misma amplitud? ¿O seguimos atrapados en nuestras propias versiones del exclusivismo? El impacto de su ascendencia gentil no termina ahí. Lucas nos enseña que Dios puede levantar a cualquiera para cumplir su propósito. Dios lo revela hoy. No importa tu historia, tu origen, tu pasado, Satanás quiere esto: hacerte creer que no eres digno, que no tienes nada que aportar. Pero eso es un engaño milenario. Lucas, un gentil entre judíos, un médico entre pescadores, se convirtió en uno de los cronistas más fieles de la historia cristiana. Si Dios usó a Lucas, ¿qué no podría hacer contigo? ¡Despierta! No subestimes el plan divino para tu vida.
Cada rincón de tu historia puede ser redimido. Finalmente, hay algo peligroso que debemos vigilar: el elitismo espiritual. Lucas nos confronta con una iglesia que a menudo olvida su llamado inclusivo. Cuando caemos en el juicio, en la crítica, en la exclusión, estamos reproduciendo las mismas estructuras que Jesús vino a derribar. Blasfemia es despreciar al otro en nombre de Dios. Aquí va un desafío práctico. Esta semana, haz un acto deliberado de inclusión. Invita a alguien marginado, rompe una barrera, tiende una mano. Así, serás parte de esa gran historia que Lucas comenzó a contar, una historia donde nadie queda fuera del abrazo de Dios, porque la iglesia escondió esto por siglos, pero hoy lo tenemos que vivir. Querido amigo, aquí entramos en uno de los aspectos más impactantes de la vida de Lucas, su relación con el apóstol Pablo. No hablamos simplemente de un acompañante ocasional. Hablamos de un amigo leal, un discípulo fiel, alguien que estuvo allí cuando todos los demás se habían ido. Increíble. En 2 Timoteo 4:11, Pablo escribe desde prisión: «Solo Lucas está conmigo». Alerta urgente. Esa frase corta, casi susurrada, es un testimonio profundo de lo que significa la fidelidad. En un mundo marcado por el abandono, por las amistades superficiales, Lucas nos recuerda el valor del compromiso real, de ser presencia viva en medio del dolor. Así también estamos llamados nosotros, no solo a predicar, sino a acompañar, sostener, abrazar. Lucas no solo fue testigo de los viajes de Pablo, fue su cronista, su médico, su confidente. Despierta. Esto nos enseña algo vital. El ministerio no es una tarea solitaria. Necesitamos compañeros en la fe, personas que caminen con nosotros, que nos levanten cuando caemos, que nos corrijan cuando nos desviamos. Satanás quiere verte aislado, porque el aislamiento es terreno fértil para el engaño, para el desaliento, para la desesperanza. Pero Lucas y Pablo nos muestran el modelo bíblico de compañerismo. Caminar juntos, llorar juntos, orar juntos. Hoy te animo a identificar quién es tu Lucas. Y más aún, pregúntate, ¿de quién eres tú el Lucas? Durante sus viajes, Lucas fue testigo de milagros, persecuciones, naufragios y conversiones. Hechos 27 relata el naufragio en Malta con un detalle que solo un testigo ocular podría ofrecer: chocante. Imagínate a Lucas, no solo anotando eventos, sino remando en medio de la tormenta, ayudando a rescatar vidas. Aquí hay un mensaje poderoso. Ser cristiano no es ser espectador, es ensuciarse las manos, es involucrarse. Dios lo revela hoy. Cuando acompañes a alguien en su dolor, no lo mires desde la orilla, métete en el agua. Lucas nos enseña que las mejores historias no se escriben desde el palco, sino desde la arena del combate espiritual. También debemos notar su papel como médico. Pablo habla de su aguijón en la carne, 2 Corintios 12:7, que muchos interpretan como una enfermedad crónica. Blasfemiar el valor de los cuidados de Lucas. Mientras Pablo predicaba, Lucas lo sostenía. Mientras Pablo escribía cartas, Lucas lo atendía. Satanás quiere esto, que subestimemos los ministerios de apoyo, los servicios detrás de escena. Pero en el reino de Dios no hay tarea pequeña. Cada oración, cada visita, cada palabra de aliento cuenta. Aquí tienes un desafío. Esta semana bendice a alguien que sirve en lo oculto. Reconoce su labor, ora por él, sé un Lucas para otro. Finalmente, una escena cargada de emoción, el último tramo de la vida de Pablo. Cuando todos lo abandonan, Lucas permanece, no por obligación, sino por amor. Peligroso sería olvidar que la fidelidad es una de las armas más poderosas contra el engaño milenario. La iglesia necesita más Lucas, personas que permanezcan cuando las luces se apagan, cuando los escenarios se desmontan, cuando el glamour desaparece. Querido hermano, ser fiel no siempre trae aplausos, pero deja huellas eternas.
Recuerda, los grandes héroes de la fe no son solo los que predican en multitudes, sino los que sostienen a los predicadores cuando el mundo les da la espalda. La Iglesia escondió esto por siglos, pero hoy Dios lo saca a la luz. Querido amigo, llegamos a un aspecto impactante e inspirador de la vida de Lucas, su devoción por la precisión. Él no era un simple contador de historias emocionado, era un investigador, un buscador incansable de la verdad. En Lucas 1:14 nos dice que, habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribió para Teófilo, para que conozcas bien la verdad de lo que has sido enseñado. Increíble, despierta. En un mundo lleno de engaño, falsas doctrinas y voces confusas, Lucas nos enseña que buscar la palabra pura de Dios es un acto de responsabilidad y reverencia. Su evangelio no es solo un relato bonito, es un testimonio profundo y amoroso. Nos da detalles únicos, como la anunciación a María, Lucas 1:26-38, el Magnificat, Lucas 1:46-55, los pastores y la visita del niño Jesús, Lucas 2:8-20. Esto no es adorno, es dinamita espiritual. Nos muestra el corazón de Dios por los humildes, por los olvidados, por los que viven al margen. Alerta urgente. Pregúntate, ¿a quién ignoras en tu vida? ¿A quién pasas por alto? Satanás quiere esto, que sigamos ciegos ante los que sufren. Lucas desafía la tradición humana que excluye y nos recuerda que la fe genuina abraza a todos. Además, Lucas nos entrega parábolas exclusivas que son como flechas al corazón. ¿Quién puede olvidar al buen samaritano, Lucas 10:25-37, que destruye los prejuicios raciales y religiosos? O al hijo pródigo, Lucas 15:11-32, que revela el amor extravagante del Padre. O al rico y Lázaro, Lucas 16:19-31, que confronta la indiferencia hacia el pobre, chocante. Estas historias no son cuentos para dormir, son una revelación que derriba muros. Hoy, querido hermano, pregúntate, ¿vives el Evangelio como un desafío diario o como una rutina vacía? Despierta, Dios lo revela hoy. Cada parábola es un espejo para examinarnos. Un detalle increíble es cómo Lucas integra espiritualidad e inteligencia. Para él, investigar no es dudar de Dios, es honrarlo. Blasfemia sería pensar que la fe exige apagar la mente. Lucas nos enseña que amar a Dios es usar mente, corazón y alma. Hoy vivimos rodeados de doctrina inventada, mensajes manipuladores y engaño milenario. Pero el Evangelio de Lucas nos invita a estudiar, a preguntar, a profundizar. Te lo digo como un amigo. Y toma tu Biblia, abre tu corazón y tu mente, pide al Espíritu Santo sabiduría. Y no tengas miedo de buscar respuestas. Eso también es fe. Finalmente, Lucas nos muestra que la precisión nace del amor. Su esfuerzo por escribir cuidadosamente no era vanidad académica, era pasión por Dios y por nosotros. Quería que tengamos una fe firme, capaz de resistir pruebas, dudas, tormentas. La Iglesia escondió esto, que el estudio profundo de las Escrituras es un acto de amor. Así que, amigo mío, desafío. Esta semana, dedica tiempo a la palabra. Lee, reflexiona, subraya, pregunta, dialoga. Dios no le teme a tus preguntas. Al contrario, las usa para fortalecerte. Dios lo revela hoy. Tus dudas pueden ser el comienzo de una fe indestructible. Amigo mío, aquí entramos en una de las partes más impactantes del Evangelio de Lucas. Su relato único y detallado del nacimiento de Jesús. Increíble. Lucas no se limita a decirnos que Jesús nació, nos transporta al establo, nos hace oler el heno, oír el llanto del niño, sentir la humildad del momento. Nos cuenta de la anunciación del ángel a María, Lucas 1:26-38, del Magnificat, Lucas 1:46-55, del viaje a Belén, del pesebre y de los pastores que reciben el anuncio glorioso. Alerta urgente.
No permitas que estos relatos te resulten rutinarios. Son una revelación de cómo Dios escoge lo pequeño, lo humilde, lo rechazado, para cumplir su plan apocalíptico de salvación. Lo más chocante es que, en una época donde se esperaba a un Mesías, Lucas nos muestra a un niño vulnerable, acostado en un pesebre, rodeado de animales y pastores. Aquí vemos una confrontación directa con la tradición humana que busca poder, fama, estatus. Jesús nace en lo oculto, en lo sencillo. Querido amigo, ¿no es esto un mensaje para nosotros? Dios no llega donde hay orgullo y autosuficiencia. Él se manifiesta en corazones humildes, abiertos, dispuestos. Despierta. Satanás quiere esto, que olvides la sencillez del Evangelio, que lo conviertas en una mentira religiosa. Pero Lucas nos recuerda lo esencial: Dios con nosotros en lo pequeño. Otra joya increíble del relato lucano es la visita de los pastores. Mientras los sabios y reyes no aparecen, los pastores, despreciados socialmente, son los primeros testigos del nacimiento del Salvador. Lucas 2, 8, 20. Dios lo revela hoy. El Evangelio es para todos, pero especialmente para los que la sociedad rechaza. Esto no es un detalle romántico. Es un golpe espiritual. Amigo, te invito a mirar a tu alrededor. ¿Quiénes son los pastores en tu vida? ¿A quién puedes acercarte esta semana para compartir el amor de Cristo? El Evangelio no es solo para predicarlo en púlpitos, es para vivirlo en cada encuentro. Lucas también nos regala la figura de María como nadie más. Es el único que nos transmite su cántico, su fe, su humildad. Peligroso sería ignorar esto. María representa el modelo de entrega total, de obediencia a pesar del miedo, de confianza en medio del engaño. Hoy, en un mundo de ruido, donde tantas voces gritan, sigue tus deseos, María nos susurra, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. La Iglesia escondió esto, que la grandeza del Evangelio está en la obediencia silenciosa, no en los aplausos. Querido hermano, toma un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan esa entrega radical? Finalmente, no olvidemos que Lucas subraya la compasión de Jesús. Desde su nacimiento hasta su ministerio, lo muestra cercano a los pecadores, a los enfermos, a los pobres. Increíble y profundo. Si queremos ser sus discípulos, debemos imitar esa compasión. Hoy te desafío. Haz un acto concreto de amor. Busca a alguien en necesidad. Ora por él. Ayúdalo. Escúchalo. Así vencerás la esclavitud espiritual del egoísmo y abrirás puertas para que otros conozcan a Cristo. Recuerda, lo que Lucas escribió no fue solo historia, fue un llamado. Dios lo revela hoy. Tú también puedes ser parte de esta cadena de gracia. Amigo querido, aquí llegamos a una parte impactante de la obra de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles. No es simplemente una continuación del Evangelio, es un testimonio vivo de cómo la historia de Jesús no terminó con su resurrección, sino que siguió a través de su iglesia. Increíble. En Hechos 1:1-2, Lucas le recuerda a Teófilo que ya le había contado todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Despierta. Esto significa que la obra de Cristo continúa hoy, contigo, conmigo, con cada creyente que decide ser parte de su misión. Hechos no es solo un registro histórico, es una revelación profética para nuestra generación. El Espíritu Santo ocupa un lugar central en Hechos. Desde Pentecostés, Hechos 2, vemos a los discípulos transformados, de temerosos a valientes, de ocultos a públicos, de inseguros a poderosos. Alerta urgente. ¿Sabías que ese mismo espíritu está disponible para ti hoy? Dios lo revela hoy. No caigas en la esclavitud espiritual del miedo ni en el engaño milenario de que solo los grandes líderes son usados por Dios.
Tú eres parte del plan. Busca al Espíritu en oración, clama por su llenura, rinde tu vida a Él, porque sin el Espíritu, la iglesia es un cascarón vacío. Con el Espíritu es una fuerza apocalíptica que transforma el mundo. Hechos también nos muestra los desafíos internos, la necesidad de organización, el surgimiento de diáconos, las disputas entre hermanos, chocante. Muchos creemos que la iglesia primitiva era perfecta, pero Lucas nos muestra que había conflictos, errores, tropiezos. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque nos libera de la mentira religiosa de que la iglesia debe ser impecable para ser eficaz. Satanás quiere esto, que te decepciones al primer error, que abandones la comunidad, que te aísles. Pero Hechos nos enseña que, a pesar de los problemas, Dios sigue obrando. Así que, querido hermano, persevera, sé parte de la solución, no del problema. El martirio de Esteban, Hechos 7, es uno de los momentos más profundos del libro. Un hombre lleno del Espíritu, hablando con valentía, enfrentando la persecución con amor. Blasfemia sería quedarnos indiferentes ante este testimonio. Esteban nos desafía a vivir una fe que no teme a las consecuencias, que no se vende al confort. Hoy quizá no enfrentes piedras físicas, pero sí el rechazo, la burla, la incomprensión. Despierta. El Evangelio no es un camino fácil, pero es el único que lleva a la vida eterna. Pregúntate, ¿qué tan dispuesto estás a pagar el precio por tu fe? Finalmente, Hechos nos regala una imagen increíble, la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. Lucas nos muestra que la iglesia no es un club privado, es una misión global. La iglesia escondió esto por siglos. Muchos creen que su fe es solo asunto personal, pero Lucas grita desde las páginas de Hechos: sal al mundo. Hoy te desafío, comparte tu fe. Ora por los perdidos, apoya misiones, abre tu casa para el Evangelio, porque el mismo Dios que usó a Pedro, a Pablo, a Esteban, quiere usarte a ti. Dios lo revela hoy. Querido amigo, en este punto entramos en un terreno impactante y profundamente conmovedor: la persecución y el martirio en la iglesia primitiva. Lucas nos narra momentos que sacuden el alma, como el martirio de Esteban en Hechos 7, donde lo vemos proclamando la palabra pura de Dios hasta su último aliento. Alerta urgente. Este no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros hoy. La fe verdadera no es cómoda, no es una etiqueta social, es un compromiso que puede costarte todo. Despierta, porque Satanás no teme a un cristiano tibio, pero tiembla ante uno dispuesto a pagar el precio por la verdadera fe. La persecución, paradójicamente, no detuvo el Evangelio, lo impulsó. Increíble. Mientras las autoridades intentaban apagar el fuego, lo único que lograban era esparcir las brasas. Lucas nos muestra que donde había sufrimiento, también había avivamiento. Este es el misterio del reino. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo convierte en bien. Dios lo revela hoy. Así que, hermano, si hoy estás pasando por pruebas, no lo veas solo como ataque. Míralo como una oportunidad para crecer, para testificar, para glorificar a Cristo. No caigas en la esclavitud espiritual de la queja. Abraza el desafío con fe. El surgimiento de Pablo, tras la muerte de Esteban, es uno de los giros más chocantes de Hechos. Un perseguidor convertido en predicador. Lucas nos revela un patrón divino. Dios usa incluso a los instrumentos del mal para cumplir su propósito. Satanás quiere esto, que pienses que tu pasado te descalifica, que tus errores son imperdonables. Pero Lucas nos grita desde las páginas de Hechos: ningún pasado es demasiado oscuro para la luz de Cristo. Este mensaje rompe con la mentira religiosa de que solo los perfectos pueden servir. Hermano, tu historia redimida puede ser la mayor herramienta de Dios.
Otro aspecto profundo es cómo Lucas nos enseña que la fe comunitaria es esencial. Cuando un miembro sufría, todos sufrían. Cuando uno triunfaba, todos se regocijaban. La Iglesia escondió esto. Hoy, en tiempos de individualismo extremo, necesitamos recuperar la comunidad espiritual. No eres un lobo solitario, eres parte del cuerpo de Cristo. Busca una iglesia, involúcrate, sirve, comparte tu carga y ayuda a llevarla de otros. Este es un antídoto poderoso contra el engaño milenario del aislamiento espiritual que consume a tantos creyentes. Finalmente, Lucas cierra este tramo con un mensaje apocalíptico. El Evangelio está avanzando, imparable, y ni la persecución más feroz puede detenerlo. Querido hermano, esto es un llamado para ti. No temas al rechazo, a la burla, al sacrificio. Ora por los perseguidos, apoya a los misioneros, sé voz de los que no tienen voz. Recuerda, Dios lo revela hoy. El mismo Espíritu que fortaleció a Esteban y a Pablo está disponible para ti. Así que, levántate, sacúdete el miedo y camina con valentía. La fe porque la historia está escribiendo y tú eres parte de ella. Querido amigo, llegamos a uno de los misterios más impactantes y conmovedores. ¿Qué pasó con Lucas después de la muerte de Pablo? La Biblia guarda silencio, pero la tradición nos ofrece pistas llenas de significado. Algunos relatos dicen que continuó predicando en Acaya, otros lo ubican en Bitinia, y algunos creen que murió en Tebas, colgado en un árbol por causa de su fe. Alerta urgente. Lo que está claro es que Lucas no abandonó la carrera, corrió hasta el final. ¡Despierta! Esta es una revelación para nosotros. La verdadera fe no se mide por cómo empezamos, sino por cómo terminamos. La idea de que Lucas pudo haber sido martirizado es chocante, pero no sorprendente. Vivía en un tiempo donde proclamar a Cristo era un acto peligroso, casi suicida. Satanás quiere esto, que tengas una fe cobarde, silenciosa, que no incomode a nadie. Pero Lucas eligió lo contrario. Su vida nos enseña que la fe es una llama que no debe ocultarse bajo un cajón. Hoy, querido hermano, pregúntate, ¿tu fe incomoda al mundo? ¿O se ha vuelto tan cómoda que ya no representa amenaza alguna al reino de las tinieblas? Dios lo revela hoy. Es tiempo de encender esa llama. Otra tradición sugiere que Lucas murió de viejo, con más de 80 años, siendo uno de los pocos discípulos que murió en paz. Increíble. Esto nos enseña que Dios tiene diferentes caminos para cada uno. Algunos son llamados al martirio, otros al servicio oculto, otros a una larga vida de enseñanza. La Iglesia escondió esto, que no todos estamos llamados a lo mismo, pero todos estamos llamados a ser fieles. No te compares, no envidies, no midas tu valor según la misión de otro. Pregunta a Dios, ¿cuál es mi parte en este gran plan? Y camina en obediencia. Hoy los restos de Lucas son venerados como reliquias en Constantinopla, y en la tradición ortodoxa es el patrono de médicos y pintores. Blasfemia sería idolatrar sus huesos, pero sabiduría es honrar su legado. Su impacto no está en lo material, sino en lo espiritual. Nos dejó un evangelio y un libro de hechos que han moldeado generaciones. Engaño sería pensar que su influencia quedó en el pasado. Cada vez que lees Lucas o Hechos, estás bebiendo de esa fuente viva que Él, guiado por el Espíritu, nos dejó. Finalmente, querido hermano, el legado de Lucas sigue ardiendo como un fuego apocalíptico. Su vida grita, sé fiel, sé valiente, sé diligente. No necesitas fama, ni título, ni multitudes. Necesitas corazón rendido a Dios. Despierta. Este es tu momento. Así como Lucas escribió su parte en la historia del reino, ahora es tu turno. Levántate, vive con propósito y recuerda, Dios lo revela hoy.
Tú eres parte de este plan eterno. El cielo espera tu obediencia. Y ahora te pregunto directamente, amigo, ¿qué parte de la historia de Lucas te impactó más? ¿Su valentía, su amor por la verdad, su disposición a pagar el precio por la verdadera fe? Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Qué desafío espiritual despertó en ti este recorrido por su vida? Tu experiencia puede ser el empujón que otro hermano necesita para salir del engaño milenario y encender su fe. Si este video tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Créeme, lo que viene es aún más increíble, profundo y lleno de revelaciones que, atención, pueden sacudir tu vida espiritual. No pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos que te ayudarán a romper con la esclavitud espiritual y a caminar en la luz de la palabra pura de Dios. Y claro, quédate atento al próximo video recomendado que aparecerá en tu pantalla. Te garantizo que será un golpe directo contra las mentiras religiosas que Satanás ha sembrado durante siglos. Yo soy Javier y ha sido un honor guiarte en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.